Que vamos a estar estudiando hoy día, Lucas capítulo 2, verso 29 al 35. Pero quiero comenzar haciendo una pregunta, porque creo que obviamente a veces es necesario. Si tuvieras que poner en tu mente unos acontecimientos de tu vida más dichosos que puedas recordar, que te ha producido más alegría, al punto de llorar de satisfacción, ¿cuál sería? Buena pregunta, ¿cierto? Realmente no preguntamos ese tipo de cosas, pero creo que cada uno de nosotros tenemos ese acontecimiento particular que te llenó de gozo, ¿cierto? Ese gozo indescriptible que tú dices, wow, y que me acuerdo y te da gozo, ¿cierto? Imagínate ese tipo de gozo. Ahora, generalmente, cuando uno describe ese gozo dentro de esa lista de personas que está el nacimiento de tu primer hijo, ¿cierto? A veces uno marca acontecimientos del nacimiento de mi hijo, o no sé, algún tipo de milagro o intervención divina, ¿cierto? Me acuerdo que Dios hizo tal o cual cosa. Pero creo que para Simeón, uno de los acontecimientos que realmente marcó su vida fue ver en sus brazos al Mesías. Creo que no hay acontecimiento más grande para el creyente que un día ver a su rey. Y ese creo que va a ser el momento, la dicha más grandiosa. Va a superar el nacimiento de tu hijo, va a superar cualquier acontecimiento. Si bien le damos gracias al Señor que nos ha rescatado, ¿cierto?, de nuestra vana manera de vivir, pero imagínate un día verle tal como es, con toda su majestad. Yo creo que ese va a ser el momento en que todos los creyentes vamos a adorar, ¿cierto? Vamos a alabar al Señor por lo que Él ha hecho. Y creo que obviamente, como le dije, para Simeón debe haber sido el momento más impresionante, más lleno de gozo, de dicha, de esa gratitud al Señor por tener en sus brazos a ese pequeño niño llamado Jesús. Y ahí estamos estudiando nuestro tema de hoy, obviamente Lucas capítulo 2, verso 29, que es donde quedamos la vez anterior, hablando de la bendición de Simeón, o la alabanza de Simeón en relación al nacimiento del Mesías. Ya hemos visto algunas alabanzas, ¿se acuerdan? Vimos la alabanza de María, como ella alaba al Señor por ser digna de llevar en su vientre aquel pequeño Mesías. Hemos visto la alabanza también de Zacarías, también como él da gracias al Señor por este pequeño llamado Juan, ¿cierto? Y también porque también iba a ser el precursor del Mesías. Vimos la alabanza de Elizabeth, y ahora nos toca ver la alabanza de Simeón. Un hombre en realidad que es llamado piadoso, justo, y cosa que vimos la vez anterior. Entonces nos toca ver el verso 28 en adelante de nuestro texto, donde comienza alabando al Señor y dice lo siguiente, el verso 28 de su Biblia dice: Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Y con esto obviamente Simeón comienza su cántico de alabanza, también conocido a veces se le llama como el Nunc Dimittis, que es básicamente una forma latina de esa expresión, ahora Señor. Y obviamente lo primero que tenemos aquí es esa expresión. Ahora es interesante notar cómo Lucas nos registra las palabras de Simeón en relación a la bendición de tener a Jesús en sus brazos. Porque en realidad, imagínate un hombre probablemente de edad esperando una promesa, ver al Mesías. Y no creo que haya sido obviamente solamente una promesa, sino fue la expectativa de la esperanza de Israel, donde un hombre iba a ver cumplir eso antes de morir. Imagínate que Dios te dijera: ¿sabes qué? No te voy a hacer morir hasta que veas a tu rey. Ahora, yo creo que muchos de nosotros están locos, ¿no? Pero imagínatelo, un rato. Si Dios te dijera un día: ¿sabes qué? No vas a morir hasta que veas a tu rey. Vas a ver a Cristo en gloria y majestad. No vas a morir. ¿Cómo vivirías sabiendo eso? Y sabiendo que Dios te da una y otra señal, otro milagro para decirte: no, si es verdad, si no estoy bromeando, pero voy a hacer esto para ti, exclusivamente. ¿Cómo vivirías tu fe? Yo creo que la fe la viviríamos de una forma diferente, ¿cierto?
con esa expectativa de que Dios va a cumplir, porque ya ha cumplido otras cosas. Dios me ha mostrado diferentes señales, milagros, para decir, sí, en realidad es verdad. ¿Cómo vivirías tú sabiendo que Dios obviamente va a cumplir esa promesa? Y por eso Lucas acá nos deja esta expresión, ahora Señor, para ayudarnos a entender un poco lo que pensaba, lo que sentía Simeón con referente a esa promesa. Ahora, fíjate que es interesante porque la expresión Señor no siempre aparece en Lucas. De hecho, Lucas ocupa esa palabra 2 veces, en Lucas y en Hechos. Ahora, generalmente como creyentes estamos asociados a ciertos tipos de palabras de la Biblia, ¿cierto? No sé, hablamos del Consolador, ¿cierto? O consumado es, tetelestai, palabras así, que son del original griego. Pero hay una palabra que generalmente estamos muy asociados, los creyentes, y que es la palabra curios. Entonces, alguna vez se lo han dicho en diferentes lugares, el maestro dice curios, el curio, ¿cierto? Y es una de las palabras griegas más utilizadas en el Nuevo Testamento y que se traduce en nuestra Biblia como Señor. Ya muchos sabemos eso, o si no lo sabe, ahora lo sabe. Realmente esa palabra es traducida Señor en la Biblia y tiene relación obviamente de un esclavo con un amo. Es el vínculo que se establece cada vez que se ocupa el término curios y duros, que sería esclavo y señor. Se establece un vínculo de un siervo con un amo, muy parecido en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan? En el Antiguo Testamento decía que cuando había un siervo, un esclavo que amaba a su señor, él decía, bueno, te amo, tengo un hijo, tengo familia, ha sido tan bueno que lo que hacía voluntariamente era horadar su oreja ante las autoridades, diciéndole, yo soy esclavo hasta que me muera de él, porque ha sido tan bueno como señor. Esa es la idea. Cuando hablamos acá del Señor, o cuando se ocupa la palabra curio, se establece una conexión entre un amo y un esclavo. Y en el caso de Israel o el cristiano, generalmente en las Biblias nuestras no se traduce como esclavo, pero es la palabra literal, esclavo. Cuando somos, dice, porque fuimos comprados por precio. Ese precio nos ha llevado de una categoría de esclavos del pecado a esclavos de Cristo. Que nos trate como hijos, esa es otra cosa, ¿cierto? Somos hijos, sí, somos sus hijos, pero también somos sus esclavos. Le pertenecemos, somos su propiedad. Por eso esa identificación del Señor Jesucristo con su iglesia. Por eso cuando Saulo persigue a la iglesia, dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque hay una identificación. Él se identifica con su iglesia porque le pertenecemos a Él, somos suyos. En este caso, obviamente en ese sentido tenía el matiz de dueño o amo. Pero en relación, de hecho también se utilizaba en relación a la esposa o los hijos con el esposo, ¿se acuerdan? Que dice Pedro que Sara le llamaba, ¿cómo a Abraham? Señor. Esa palabra es curiosa. Tenía que ver con un rango, una posición, o sea, alguien de autoridad. ¿Ya? Es por eso que su forma adjetiva, en este caso, tiene el sentido de poder, obviamente de poder, de dominio, más que de una fuerza física. No es que tenga fuerza, porque a veces, ¿cierto? No es que el esposo sea el más musculoso, algunos que son bien flacuchitos, ¿cierto? No tiene que ver con fuerza física, tiene que ver con la posición que tiene. ¿Ya? Eso es generalmente se ocupa en las Biblias. Pero hay otra palabra que generalmente no se habla y que bien se traduce como Señor. De hecho, en la traducción española, del griego al español se dice déspota, y de hecho es déspotes, la palabra griega. Y es interesante porque la palabra que aparece aquí es esa, es déspotes. Dice, ahora déspotes. Ahora suena raro, digo, ¿qué? Sí, esa es la idea, la palabra es déspotes. Ahora, déjame explicar un poco la palabra. Ya, básicamente la palabra déspote significa dueño, y aunque la palabra obviamente nos habla de una persona de rango o posición, esto no es sinónimo de estatus. Por ende, de hecho, se ha establecido que aplicado a Dios toma el sentido de dueño absoluto, soberano de todas las cosas. Y lo que está diciendo Lucas acá, Simeón, es realmente, no solamente está diciendo eres mi señor en el sentido de esclavo, y él es el señor obviamente de la casa, sino él es el señor de todo lo que ha dado y yo soy una minúscula parte de todo eso. Y eso es lo que está diciendo ahí.
Él está exaltando al Señor a tal punto que dice, tú eres soberano sobre todas las cosas y yo soy tu siervo. Es interesante notar, porque obviamente a veces a la gente no le gusta el término déspota, pero de ahí viene. Es alguien que tiene el control absoluto de todo. Y aplicado a Dios es verdad. Él es dueño absoluto de todo, es libre para hacer lo que Él quiera, cuando quiera, con quien quiera, donde quiera, sin dar ninguna explicación. Aunque a veces nos gustaría, ¿cierto?, las explicaciones, pero Dios no tiene por qué dar explicación. Y aquí vemos en realidad a un hombre que bendice a Dios, ¿ya? Y es por eso que este Simeón dice ahí, bendijo a Dios, Señor. Tú eres el dueño de todas las cosas y yo solamente soy un esclavo, uno más. Tú excedes todas las cosas y yo soy, podríamos decir, menos que nada. Y esa es la idea que tiene en este sentido Simeón, pensando y alabando al Señor por lo que va a hacer. De hecho, por ende no está pensando en la relación esclavo, como dije, con el Julio, sino en relación del dueño de todo y una simple criatura la cual ha preservado con vida. Ahora, lo siguiente que vemos en esta palabra, cuando dice ahora Señor, es que hay un término ahí que generalmente es ahora y que implica un tiempo. Y lo que nos dice básicamente es que Simeón ya estaba preparado para que Dios cumpliera su promesa. ¿Cuál era la promesa que Dios le había dado a Simeón? Bueno, si recuerdan, la vez anterior, el verso 26 del capítulo 2 dice que Simeón no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. En otras palabras, Simeón no iba a morir antes de que viera al Señor. Entonces, como ya vio al Señor, lo que está diciendo Simeón dice, Señor, ya, estoy listo, ya vi, lo tengo en el brazo, tengo la promesa, tengo la dicha, puedo morirme en paz. Esa es la idea. ¿Ya? Obviamente, el momento en que Simeón, como dije, vio al Señor Jesucristo tan pequeño, en él vio obviamente el cumplimiento de la promesa hecha hacia él y el cumplimiento y el inicio del cumplimiento de la promesa hecha a su nación. Una cosa, querido, es que Dios le haya prometido algo particular a este hombre y otra cosa es que en ese mismo pequeño ve el cumplimiento de Dios hacia su propio pueblo. Todas las promesas que esperaba la nación estaban iniciando con ese pequeño niño. Y de hecho, todas las promesas que la iglesia tiene comienzan también con este pequeño niño. Por eso, obviamente, si miran lo que está diciendo en otras palabras, Señor, estoy listo para morir debido a que ha cumplido tu promesa, y lo que siguiente que leemos confirma de hecho lo que estoy comentando. Dice, despida a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Y es interesante que la paz aquí está ligada a una promesa. Generalmente la muerte se ve como un mal. De hecho, la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Siempre se ve la muerte como un término negativo, ¿cierto? Una separación. Aquí vemos todo lo contrario. Vemos la muerte como un paso para ver el cumplimiento de las promesas de Dios hechas a Simeón y hacia Israel. Dice, bueno, ahora me muero el Padre, no tengo nada más que esperar, estoy listo, vamos. Ahora, yo no sé si en algún momento has pensado en tu muerte, que no pensamos en la muerte, pero si has pensado en tu muerte, ¿cómo tú podrías decir, ya, Señor, estoy listo, he acabado la carrera, estoy listo para ser sacrificado, llévame, aquí estoy? O tendrías que decirle a Dios, Dios, ¿sabe qué? Que me falta, tengo otras cosas que hacer. Que se me acabó el tiempo y Dios dice, pero ya se acabó. No, dame una hora más, una hora, para terminar. O podría decir, ya, Señor, estoy listo, vamos a tu gloria. Fíjate que en realidad el mundo que estamos hoy no está acostumbrado a estar listo para morir. Aunque deberíamos. Porque el creyente no es, querido, nuestra ciudadanía no está acá en la tierra, está en los cielos, ¿cierto? Entonces cualquier momento es propicio para morir para nosotros. ¿Por qué? Cuando nos trasladamos de este lugar, ¿cierto?, frívolo, más parecido al infierno para nosotros que para el cielo, ¿cierto?, a la eternidad con el Señor. De manera que para nosotros debería ser este momento, siempre debería ser un momento en que debamos pensar en la muerte. ¿Por qué? Porque estaremos para siempre con Él.
Y de hecho, el mismo Juan dice, ven Señor Jesús, porque esa expresión muestra que Juan estaba deseoso de decir, Señor, ven, ya está listo, vamos. Pablo igual, estoy listo. ¿Y tú? Si hoy tuvieras que morir, le dirías, Señor, estoy listo, le dirías, Señor, tengo cuentas que terminar. Cuentas que saldar. No puedo irme. Ahora probablemente algunos estén pensando, bueno, pero Pablo dijo que estar con el Señor era muchísimo mejor, pero era preferible estar en la carne por razón de los hermanos. Sí, pero fíjate que el propósito de Pablo era los hermanos, la fe de ellos, el crecimiento espiritual de la iglesia. No era un tema egoísta. Fue pensando en el pueblo del Señor. Digo, yo sé que para mí morir es Cristo, ¿cierto? Es así. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque en realidad, si muero, estoy con Cristo, pero sé que ustedes necesitan mi ayuda todavía. No está pensando en sí, está pensando en los demás. La pregunta es, si hoy mueres tú, ¿estarías diciendo, sí, estoy listo? ¿O tendrías que decirle a Dios, Señor, me falta tiempo? Tengo otros planes. Y en realidad, querido, en general, nadie está listo. Aunque deberías. Y aquí vemos a este hombre llamado Simeón diciéndole, ya, Señor, nada más. Lo único que estaba esperando era el cumplimiento de tu promesa. Acá está, listo, se acabó. Y fíjate que la razón de que él da ese sentir es porque dice el verso 30, porque han visto mis ojos tu salvación. O sea, la razón de que él puede decir, ya se acabó mi tiempo, es porque en realidad lo que prometiste de que yo iba a ver al Mesías con mis ojos, ya se cumplió, lo tengo aquí. Ahora, si recordamos los discursos anteriores, de hecho hechos por Zacarías y por los ángeles a los pastores, podemos recordar que se había prometido en realidad algo acerca de este niño. De hecho, Zacarías nos dice acerca de Cristo que dice, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. O sea, para Zacarías, este pequeño era un poderoso Salvador. No es solamente Salvador, poderoso Salvador. No es cualquiera. Y Zacarías entendía perfectamente lo que estaba diciendo. Y de hecho, los ángeles, cuando se presentaron a los pastores, ¿se acuerdan? Dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. En otras palabras, diciendo, Él es. No solamente es poderoso, sino que este es el ungido de Jehová, en que reposa el Espíritu del Señor. Lo interesante que tenemos, querido, en cuanto a lo dicho por Simeón, es lo que el Espíritu Santo le dijo, de hecho en Lucas 2:26, con referencia a que no moriría hasta que viera el ungido. Y que nuestro texto nos habla obviamente de la salvación de Dios para su pueblo. Ahora, esta salvación puede, queridos, debe entenderse de dos maneras. Generalmente se entiende de una, pero debe entenderse de dos. Para la nación de Israel era de una. Y esa una era básicamente unificada, comprendía todo un conjunto de cosas. Pero debería haberse entendido en dos, y eso es lo que ellos no entendían. En primer lugar, si se fijan, cuando dice ahí que el Señor sería salvación, ¿ya? Venía básicamente este pequeño, venía a salvar a su pueblo de sus pecados. Eso dice Mateo, ¿de acuerdo? Este niño que iba acá iba a venir a salvar, ¿a qué? A su pueblo, a la nación de Israel, ¿de qué? Sus pecados. Pero si te fijas en los evangelios, la única manera en que el pueblo entendió, comillas, entendió hasta cierto punto, eso fue con la predicación de Juan el Bautista, arrepentidos porque el reino de los cielos es acercado. Pero en el transcurso del ministerio del Señor no entendieron eso, que Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. La pregunta es, ¿por qué no entendían eso? Porque para ellos, la mentalidad que tenían ellos, somos judíos, la de simiente judía, tenemos las promesas de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David, las tenemos. Ellos veían la salvación únicamente como un término económico, político, social, donde el Mesías vendría a gobernar sobre la nación y se acabó. Pero no veían la salvación de sus pecados en eso. No lo veían. Incluso si se fijan en Hechos capítulo 1, cuando el Señor asciende a los cielos, los mismos discípulos, de hecho,
Todavía no venía el Espíritu Santo, les vuelven a preguntar, el mismo que preguntaron en los evangelios, ¿restaurarás el reino ahora? ¿Por qué? Porque para ellos eso era primordial. Ellos pensaban que venía el Mesías y se restaura el reino y se acabó. No venía una transformación espiritual de la nación. Para ellos la transformación era básicamente un conjunto de cosas cuando el reino viniera. Pero se les olvidó el pequeño y gran detalle, querido, que el Señor siempre empieza de adentro para afuera, no de afuera para adentro. Cuando me refiero a de adentro para afuera, empieza del corazón del hombre hacia afuera. Piensa en Esdras y Nehemías. ¿Qué se construyó primero, el templo o los muros? El templo. ¿Por qué? ¿Qué significaba el templo para la nación? La presencia de Dios con Israel, básicamente el área espiritual. O sea, si no tenemos a Dios en medio, ¿de qué estamos literalmente en buen chino? Está puro dando jugo, no sirve. ¿Por qué? Porque eso implica, querido, Dios siempre empieza de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Cuando generalmente nosotros empezamos de afuera hacia adentro, vas a toparte con un tema que se llama legalismo o libertinaje. Porque la transformación en realidad no se ha ejecutado. En realidad, no es algo que nació en un corazón arrepentido, sino que quiere cambiar conductas, no solamente por cambiar conductas. No porque eso en realidad ofende al Señor. Y aquí vemos en realidad a esta nación que no entendía ese punto. ¿Se fijan? Como dije, Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esa era la parte esencial del mensaje del ángel. Y que debía hallar cumplimiento en la nación de Israel durante el tiempo en que el rey estuviese presente, cosa que no pasó. Fíjate, si has leído los evangelios vas a darte cuenta, no pasó, aunque el Señor les hizo una y otra y otra y otra señal y otra señal, no pasó. ¿Por qué? Porque tenían endurecidos sus corazones. No es que no querían escucharlo. Viendo los milagros. Mira, el tema no pasa por los milagros. El tema pasa por la actitud del corazón, querido. La gente hoy dice, no, es que yo no puedo creer en Jesús, no puedo creer en Dios, pero no veo los milagros. Y si existieran, tampoco creerías. No tiene que ver con los milagros en sí. Queridos, vemos en los evangelios a una nación entera viendo milagros y no creyendo. Y a veces somos igual, ¿no? Vemos a Dios hacer tantas cosas que cuando nos toca a nosotros aún tampoco creemos que Dios pueda hacer. No lo decimos, pero con nuestros hechos lo hacemos, ¿cierto? Lo estamos gritando prácticamente de que no creemos a Dios. Y obviamente esa promesa hallará pleno cumplimiento en el milenio con el Mesías y su reino, no solo con la venida del Mesías, sino con todo lo que esto implica. De hecho, se aplica de forma llana cuando el nuevo pacto esté presente, esté vigente en la nación de Israel, la cual involucra un cambio de corazón, y eso es lo que pasa, empieza de adentro hacia afuera. Eso es así, siempre ha sido así. Querido, siempre ha sido así. Te pongo un ejemplo antiguo testamentario. ¿La circuncisión fue antes de la regeneración o al revés? Con Abraham, ¿qué fue primero? La fe. Y creyó Abraham a Dios. ¿Y qué? Le fue contado por judíos. En otras palabras, es creyente. ¿Y después vino qué? La circuncisión como señal del pacto que había hecho Dios ¿con quién? Con el justo Abraham. Por lo tanto, empieza de adentro y se expresa ¿dónde? Afuera. Querido, eso es. Siempre ha sido así. El problema es que queremos pensar que cambiar los índices no afecta al resultado. Siempre aquí en este punto se afecta al resultado que va a afectar tu vida. Ahora, esta debía ser la primera forma en que el judío debía haber entendido la venida del Mesías y lo que iba a realizar, pero en cambio, el énfasis de la manifestación del Mesías recaía casi exclusivamente en cuanto a la liberación política, como dije, nacional de Israel, de manos del gobierno gentil. Si tú lees los libros apócrifos, que son libros no inspirados, vas a ver un poco de la cosmovisión judía con respecto a lo que ellos pensaban del Mesías. Y vas a darte cuenta
que ellos tenían en su mente a un Mesías políticamente, digamos, conquistador. Eso es el margen. Ellos no esperaban un Mesías salvador, en el sentido de espiritualidad. Veían un Mesías conquistador que iba a destruir al gobierno gentil y se instaura el rey, todos felices. Querido, y eso es la cosmovisión que incluso tenían los judíos de la época del Señor. Por eso el énfasis casi recae exclusivamente en cuanto a la liberación política y nacional de Israel de mano del gobierno gentil, lo cual fue prometido en el pacto de Abraham y de David. Ahora, estos eran los preparativos, de hecho, con los cuales el rey aparecería. De hecho, el verso 31, mira lo que dice: la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. En otras palabras, él dice: te alabo, Señor. Estoy listo, puedo irme. ¿Por qué? Porque mis ojos han visto tu salvación. Y fíjate que la salvación está asociada a una persona. ¿Quién es? El niño. No solamente una salvación espiritual, sino nacional. Por eso en Cristo, querido, aquí convergen tantas cosas. No solamente una promesa hecha a una nación particular, sino también los gentiles. Ahí estamos nosotros. Por eso dice ahí: la cual es preparado en presencia de todos los pueblos. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Ahora, la salvación que propone Simeón no solo tiene una concepción doble, de hecho, eso es nacional y espiritual, sino que tiene dos aristas. Y fíjate que ahí está. La primera tiene que tener relación con el pueblo gentil. Ahora, el texto nos dice que aquel que traería salvación sería luz para revelación de los gentiles. Ahora, si pensamos en lo que Simeón está diciendo en esta expresión, necesitamos entender algunas cosas que un judío entendía. Porque a veces no entendemos cómo piensa un judío y cómo enlaza los pasajes. Queridos, los judíos a veces pensamos que no eran tan letrados, podrían darnos clases. Ellos saben lo que están hablando. Saben cómo están enlazando los pasajes. Te voy a dar un ejemplo. Donde dice Isaías capítulos 42, versos 6 y 7, podemos leer lo siguiente. Dice así: yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Seguramente Simeón estaba pensando en ese pasaje cuando dice luz para los gentiles. Ahora, este pasaje nos pone en un marco contextual que nos habla del siervo de Jehová, básicamente el Mesías, el cual gobernará, obviamente en pleno cumplimiento en el milenio, sobre las naciones gentiles, y él es el agente por medio del cual el nuevo pacto es establecido. Y por eso encontramos en el texto, dice: te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Él es la luz para las naciones. No hay otro. De manera que cuando Simeón tuvo al Mesías en sus brazos, vio el inicio, querido, del cumplimiento de ese texto. Simeón seguramente tomó en sus brazos al Señor. Nota paréntesis. Recuerden que el Espíritu Santo fue el que lo guió allá. Por lo tanto, nos dice que Simeón estaba lleno del Espíritu. Y cuando está hablando acá, está hablando lleno del Espíritu, guiado por el Espíritu, y en su mente seguramente todos estos pasajes estaban uniéndose uno tras otro. Cuando vio al niño, sin duda vio el inicio del cumplimiento de Isaías capítulo 42, versos 6 y 7. Y sin duda creo que fue parte de su pensamiento al mencionar eso cuando dice: fue luz, este es luz. De hecho, si leemos Isaías capítulo 49, verso 6, veremos otro aspecto de lo que el Mesías hará cuando instaure su reino eterno. Dice ahí: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra. Ahora bien, aunque pareciera que el texto pone a Israel, de hecho, si se fija, dice Israel, ahí, en el verso 3 de ese mismo pasaje, como un siervo, esta marca básicamente la estrecha relación que hay entre el pueblo del pacto y el rey del pacto.
Básicamente hay una identificación a tal punto que se le llama Israel al Mesías, porque él representa a su nación. Hay altos pasajes que hacen eso: Isaías 42.1, Isaías 49.57, Isaías 52.3, Isaías 53.11, hay altos, donde él muestra y se hace, diríamos, como representante legal, comillas, de una nación entera, como lo hace con la iglesia. Y aunque la labor de Israel era hacer luz para las naciones gentiles, ¿sabías tú eso? Que esa fue la labor de que Dios le comentó a Israel, ser luz a las naciones. De hecho, el auge de esa comisión de llevar a las naciones gentiles a alabar y adorar a Jehová, al único Rey vivo y verdadero, el ápice, el punto mayor de esa labor fue con Salomón. Después de eso, para abajo. Fue el ápice. Dice, ¿cómo sabes eso? Bueno, vemos un ejemplo. La reina de Sabá era judía, era gentil. ¿Y qué fue a hacer? Fue a mirar. ¿Qué es lo que? A ver, ¿quién es este Salomón? Yo me imagino que Salomón le mostró no solamente su sabiduría, le habló de Jehová. ¿Quién es ese Dios a cual ellos sirven? ¿Cuál ellos adoran? Y no solamente él, muchos dice que iban a verlo. Muchas naciones. ¿Por qué? Querían saber quién era ese hombre, Salomón, pero también saber quién está detrás de todo eso. Dios. ¿Quién es ese Dios? ¿Cómo es que llegaron de ser una nación extranjera, ¿cierto?, en Egipto, en cautiverio, a ser una de las potencias mundiales más grandes? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo es que esa nación llegó a ser de un punto, diríamos, pobre, ¿cierto?, desgraciados, literalmente, a ser una nación donde en realidad tan próspera y que ha conquistado tantas naciones? ¿Cómo es que lo hicieron? Querido, déjame decirte algo. Cuando una nación peleaba en Medio Oriente, no solamente peleaba la nación, peleaba el Dios de esa nación con otro Dios. Era como pelea de titanes, ¿cierto?, como se dice ahí. ¿Qué Dios es más poderoso? Y eso iban a ver, ¿no? Como te digo, no solamente iban a ver al rey, sino a ver quién es el que está detrás. ¿Quién es el Dios a quien adora? Jehová. ¿Puedo ver tus leyes? ¿Sí? Toma. Ahí están. Por eso, querido, la labor de Israel era hacer luz para las naciones gentiles, y cosa que no logró en plenitud. Y el siervo de Jehová será luz perpetua y eterna para todas las naciones, un día. Las va a regir con vara de hierro. Va a gobernar sobre todos. Ahora, yo creo que a veces la gente piensa del reinado del Mesías como, mira, van a ser todos happy. Bueno, depende. Si eres obediente, ningún problema, querido. Pero si no, ese vara de hierro no significa algo tan lindo. No sé si alguna vez, bueno, los que son más antiguos van a entender un poco más la ilustración. Cuando se portaban mal, ¿se acuerdan? Pescaban plancha, ¿cierto? Palo, madera, lo que encontraran a mano, hasta fierro, ¿cierto? Ahí está, y el fierro dice, un fierrazo, imagínate un fierrazo, literal, de las piernas, como 3 semanas con el dolor. Bueno, esa es la idea, vara de hierro, es eso. Va a ser implacable en justicia. No va a dejar pasar una. Justo. Hiciste esto, ley, chao, se acabó. Dice, ¿pero por qué? Hiciste algo mal. La ley dice tal cosa, no se puede. No puedes tener dioses, sino solo yo, nada más. Es que estamos en democracia, no me importa tu democracia, ya no estamos en democracia, es teocracia, se acabó. Mando yo, dice Dios. Bueno, así va a ser, querido. Ahí la gente va a ver en realidad no solamente la otra cara de Dios, ¿cierto?, la parte dura que no nos gusta ver, la va a palpar. Y aquí vemos, como dije, que este siervo de Jehová, del Señor Jesucristo, va a ser luz para las naciones. De hecho, Hechos 26, 23, cuando Pablo está ahí
con Félix y Festo, nos muestra esta realidad cuando Pablo dice así, dice que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. ¿Se fijan? Tenía que padecer, ¿para qué? Para decir, hay salvación. No solamente para una nación particular, para el gentil hay salvación. Y el segundo aspecto, querido, que se nos menciona aquí es que el Mesías no solo sería luz para los gentiles, sino gloria de su pueblo, Israel. Yo sé que hay cosas que como hombres nos orgullecen, ¿cierto? No sé, que tu hijo sea el más capo del colegio. Dios mío, ¿cierto? Ahí a veces hablamos con la Jiménez, ¿cierto? Jiménez, que el Martín le pone las notas, o sea, saca el Mateito. Yo no me sacaba puro 5, ¿cierto? Ahí tengo, porque era así, están 5, 4, ahí está. A veces 7 si me gustaba la materia, si no, nada. Pero uno dice, le doy gracias al Señor y hasta cierto sentido se enorgullece, ¿cierto? De una mala forma, hasta cierto punto. Pero fíjate que dice que sería gloria, este niño, dice, va a ser gloria de tu pueblo. Las palabras, estos van a poder decir, este sí. Este niño es sin igual. Este varón de dolores experimentado y podemos glorificarnos en él. Podemos gloriarnos en él. Porque no hay otro como él. Amén. Esa es la idea. Ahora, en las Escrituras encontramos un término similar cuando dice gloria de tu pueblo Israel, que se presenta de hecho en el Antiguo Testamento, y es la expresión la gloria de Israel. ¿No lo han escuchado? Yo creo que probablemente lo han leído. Y este término tiene relación en algunos pasajes al arca del pacto, lo cual representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo, ¿se acuerdan? Cuando salía el arca del pacto, ¿qué hacía el pueblo? ¡Wow! Como que aquí viene el rey de reyes. Y ya para Israel, en un punto, en 2 de Samuel, pensaban que era casi un amuleto de la suerte. Sacamos a Dios y ganamos la conquista. Como si lo trataran casi como podríamos decir, como un Aladino donde froto la lámpara y sale el deseo. Como si Dios no se pudiera defender él solo. Bueno, el pacto, el arca del pacto simbolizaba la presencia de Dios hacia Israel. Y de hecho, debemos recordar que una de las primeras manifestaciones visibles de Dios hacia su pueblo, no hacia un individuo, fue la Shekinah, ¿se acuerdan? La nube que lo seguía. Decían el mandato de Jehová, paraban, y el mandato de Jehová seguían. Ahora, yo me imagino esa nube que yo creo que a todos nosotros nos hubiese muerto de miedo. Imagínate en la noche mirar arriba y ver un fuego. Aquí voy a morir. Y en el día, una nube, ¿cierto? Dice, oye, y más encima saber que esa es la presencia de Dios en medio de nosotros, y saber que cualquier cosa o falta que hayas cometido merecerá muerte. Yo creo que yo a veces pienso en eso y digo, yo hubiese muerto hace rato. El primer día, ya, Ricardo muerto, que este es el primer mandamiento, el segundo mandamiento, el tercer mandamiento, los 10, muérete. Porque eso significaba la presencia de un Dios santo en medio de un pueblo pecador. De hecho, más de una ocasión se acuerda el mismo Dios y dijo, mejor salgo de acá porque no los voy a matar a todos. Y Moisés dice, no te apartes de nosotros, prefiero que los mates a todos aquí, pero no te vayas de nosotros, no, quédate aquí. La Shekinah fue la luz que representaba de forma visible la presencia de Dios con su pueblo, como posteriormente lo fue el arca del pacto. Dice, este honor le fue dado, querida, a la nación, en donde no solo se les dio esto, sino que dijo Pablo que se les dio son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. No hay mayor honor, querido, para un israelita saber que son esto y ellos son esos. Son la adopción, son la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Ellos no saben. ¿Cómo no se van a gloriar en eso? O sea, Dios nos escogió, Él nos escogió. No es que yo lo hice. Él me escogió para hacer todo esto, siendo nada. El mayor deseo, querido, de un creyente debe ser verse así.
Si Dios está destinado para hacer ciertas cosas, véelo como una gratitud, como un honor, no como un orgullo. Es lo que ve actualmente la nación de Israel, siente orgullo malamente, pensando que son algo, cuando en realidad no era nada. Eso pasa muy habitualmente en el corazón humano, querido. Cuando empezamos a lograr cosas, ¿qué pasa? ¿Viste? ¿Viste lo que hice? Soy bacán. ¿Y tú qué tenías? No, y dice, no tengo nada, aunque no sabí. Esa actitud vanagloriosa, cuando en realidad no eres nada. Y lo que tienes es porque Dios te lo da. Nada más. De hecho, eso lo vemos en Deuteronomio, ¿te acuerdas? Deuteronomio 7, cuando dice, bueno, yo te escogí no porque seas la más grande de las naciones, dice Dios en Israel, ni porque eras lo más high de todo, lo más top del barrio. No. Eso era lo más insignificante que había en todo el mundo. Eso eres tú. Y lo que hice fue decidir amarte, porque amé a tus padres y cumplir en ellos mi promesa. Pero no porque tú eras lo más high, no porque eras lo más grande. Y no se puede olvidar, que no nos podemos olvidar de eso, que de hecho lo mismo dice Pablo, ¿te acuerdas a los Corintios? Que los necios del mundo escogió Dios, lo vil, lo menospreciado, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Si en algún momento en tu vida y en tu corazón hay un poco de jactancia, entonces no estás entendiendo el punto. Y te vuelvo a decir, lee el pasaje. Te voy a decir, lee el pasaje. ¿Qué eras tú? Lo vil, lo menospreciado, lo que no es. O sea, lo que no es, la expresión lo que no es significa no eras nada, literalmente eras menos que nada. Esa es la expresión literal. O sea, si entiendes lo que es un bicho, tú eres menos que un bicho. Y por eso te escogí. Para que al ser bicho y menos que nada, yo pueda glorificarme en ti. Y la gente al verlo puede decir, ¡wow! ¡Qué Dios más grande! No es para que tú digas, ¡qué grande soy yo! No, querido, ten cuidado. Fíjate que la nación de Israel le fue dado todo esto, y de las cuales también vino el Cristo, el cual es sobre todas las cosas, dice Pablo, bendito por los siglos. Amén. Así como Jehová era y es la gloria de Israel, la manifestación visible de esa gloria sería la venida del Mesías prometida por el Señor, y que Simeón tenía en sus brazos, querido. Esa es la cosa muy impresionante. Como te digo, si para nosotros un nacimiento de un bebé, de un niño, es una cosa que son particularmente que marcan tu corazón, fue algo dichoso. Imagínate para este hombre esperar tantos años para que el Dios del universo cumpliera su promesa y verla tan tierna en sus brazos. Y decir, ahí está. Este es el que había de venir. Este es en que se va a cumplir. Aquí está todo. Todo lo dicho por los profetas. Todo lo que hemos sufrido como nación. Todo lo que hemos pasado por nuestros pecados. Y todo lo que he tenido que esperar, aquí culmina. Wow, por eso te digo, debe ser tan espectacular para este hombre. Y José, fíjate al final, dice verso 33, y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, de todo lo que Simeón decía de él. ¿Qué es la idea? La pregunta es, ¿por qué estaban maravillados? ¿Por qué estaban tan maravillados? Y esto es porque entendían, obviamente, deben entender que solamente tenían ciertas nociones de ese hombre, de ese niño. Tenemos por lo menos la noción que el ángel le dio a María, ¿se acuerdan? Era solo de María. Tenemos la noción que el ángel le dijo a José, pero son, ¿cuántos? ¿Cierto? Unos 3 o 4 versículos de lo que significaba ese niño. Vemos las expresiones de Zacarías, de Elizabeth, y aquí vemos a otra y dice, y él dice, wow. O sea, yo me imagino a María como José mirándose entre ellos y este. Mientras escuchaban a Simeón decir todas esas palabras, yo creo que si ellos no solamente habían escuchado, sino que ahora entendían cada vez más y más y más quién es ese pequeño. ¿Qué iba a hacer?
No era cualquiera. Se veía como cualquiera. Era muy distinto. Fíjate el verso 34. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesta para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Ahora, después de haber bendecido Simeón a José y María, fíjate que lo que hace Simeón fue, como si los bendigo, pero tengo algo que decirte a ti. María, presta atención. Dice: y he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Ahora, en nuestro idioma, obviamente hay expresiones que nos permiten a veces hacer énfasis cuando uno está hablando en un discurso. Obviamente en las predicaciones hay formas de hacer eso y se hace o alzando la voz o hablando más bajito o más pausado, que te permiten de alguna forma decir: esto es importante. De hecho, también cuando tú escribes hay formas en que tú puedes destacar ciertas expresiones que te ayudan también a decir: ya también esto es importante. A veces se hace en cursiva, a veces se hace entre paréntesis, a veces se hace con comillas, a veces con subrayados, depende de cómo lo quieras hacer tú. Y aquí lo que hace en realidad Simeón es ocupar en una expresión muy típica de ella que dice: he aquí. Realmente nosotros no pescamos esta parte, ¿cierto? He aquí, ¿qué es? He aquí, aquí estoy. No está hablando de aquí. No significa aquí esto, significa presta atención. Es como que Simeón te dice: ya te quedaste maravillada con todo eso, ahora presta atención a esto, que esto sí es importante para ti, María. Si bien el niño viene a hacer todo eso, hay algo excepcional que te va a afectar profundamente como madre. Ahora, hay dolores, queridos, sin duda, que una madre tiene que sufrir a veces, ¿cierto?, por causa de sus hijos, sobre todo cuando son pecadores, verlos todos los días pecando, ¿cierto?, portándose mal, a veces debe afectar, me imagino yo, ¿no? Por eso se le da su correctivo. No creo que él lo haga porque no lo ama. Lo ama y por eso tiene que corregirlo. Y a veces, ya cuando son medio grandotes, hay que pegarle con un palo más grande, pero a veces no se puede. Pero eso causa dolor en el corazón de cualquier madre. Y aquí hay un tema de un dolor distinto en María, ¿ya? Y si ya el matrimonio de José y María estaban, como dije, estaban atónitos, maravillados con lo que Simeón les decía, esto tenemos esa expresión cuando dice: he aquí. Presta atención. O sea, básicamente dice María: mira, todo lo que te he dicho, si bien te ha llamado la atención, pero esto que te voy a decir a ti va a afectarte. Te va a doler. Más que cualquier cosa. ¿Ya? Y eso que tenemos aquí nos pone en suspenso debido a que esa era una cualidad, como dije, que marcaría un contraste entre la nación de Israel. Básicamente Jesús sería el hombre por medio del cual se determinaría el destino de la nación. Eso lo está diciendo. De hecho, en Lucas capítulo 12, versos 51, 50 y 53 nos dice eso. Que este hombre llamado este pequeño, que uno ve tan indefenso, marcaría el destino literal de una nación entera. ¿Cómo lo haría? Eso es lo que dice Lucas 12, capítulo 51 y 53. Dice: ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no. Sino que 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la nuera contra la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. En otras palabras, queridos, lo que el Señor iba a hacer no era algo: qué lindo, voy a traer solamente paz. No, dice: voy a hacer que esto se divida. O me amas o no me amas, se acabó. No es que es términos medios, no. Va a llegar a tal punto que una familia se va a dividir por causa mía. Eso es lo que está diciendo. Querido, a veces pensamos en el discipulado tan románticamente y no es así. De hecho, el Señor en más de una ocasión les exhortó a los discípulos: el que no quiere venir en pos de mí, tome su cruz y siga. En otras palabras, muera a sí mismo cada día. Decida, o vive o muere. No hay opción media. O mueres conmigo o vives sin mí. No hay el medio. O estás conmigo o no estás conmigo.
Y lo digo así porque el Señor lo dice así. Querido, en la actualidad el cristianismo se ha vestido casi con esa conformidad al mundo y al cristiano. No, Dios dice, o eres mío o no eres mío, punto. De hecho, el mismo Señor hizo una parábola, un hombre que dijo, primero ve si había un hombre que tenía para construir una casa y al ver que no la pudo construir, los vecinos empezaron a hacer burla de él. Dijo, considera si vas a acabar la casa antes de empezar a construir. En otras palabras, dice el discípulo, vean si van a terminar o no van a terminar mis pasos. Si van a seguirme o no van a seguirme. Considéralo bien. No ser romántico. Y lo digo porque en la actualidad, querido, el ser discipulado, si el discípulo de Cristo se ha vestido con tanto romanticismo, muy parecido a la época actual, ¿cierto? Donde todo es básicamente, no podemos decir nada ofensivo, porque, no, que me dijo que no soy discípulo, no, me dijo esto, querido, pero ¿qué dice ahí? De hecho, ¿se acuerdan? En una ocasión el Señor dijo, los mismos discípulos dijeron, Señor, ¿dura esta palabra? ¿Quién la puede oír? Dice que muchos discípulos se fueron del Señor. Porque el Señor, querido, no era de ese tipo de gente que decía, no, sí, está bien, dale nomás, aunque estáis mal. No, dale, si estáis bien. No, decía, estáis mal, se acabó. Señor, me duele. No importa si te duele. ¿Quieres seguirme o no quieres seguirme? ¿Qué dijo Pedro? Señor, aquí iremos. Tú tienes palabra de vida eterna. No tengo a otro a dónde ir. Aunque me duela, prefiero que me duela, pero te voy a seguir. Aunque eso me cueste la vida. Hoy el cristiano no quiere hacer eso. ¿Qué? ¿Me va a costar la vida? No, mejor me quedo en mi casa. Más cómodo. ¿Para qué voy a venir a un culto el domingo a las 11? Mejor me quedo durmiendo en mi casa, calientito, ¿cierto? Viendo una serie en Netflix. ¿Para qué me voy a quedar a las 12, 1 de la mañana sirviendo? Si pueden haber otros. Querido, el costo de seguir a Cristo no es fácil. Significa dar tu vida, si fuese necesario. La pregunta, ¿estás dispuesto a eso? Porque Dios te pide eso, no te pide menos que eso. O das la vida y mueres conmigo, o vives sin mí. No hay más. A ver, tu decisión. Y fíjate que el mismo Señor dijo, ¿ustedes piensan que yo vengo a traer paz? Que sea, aunque fíjate, el príncipe de paz diciendo que no va a haber paz. Eso es, ¿se acuerdan que el Señor es el príncipe de paz? Sí, pero de paz verdadera. La paz que solamente Dios da, no la paz mundana. El mundo busca paz, pero el creyente tiene verdadera paz en Cristo. Esa paz que no entendemos y que la gente tampoco entiende, de hecho. Pero es verdad. Paz de Dios y paz con Dios. Y es interesante que él dijo, mira, yo no he venido a traer paz a la tierra, vengo a traer disensión, los voy a dividir. Porque uno va a querer hacer mi voluntad y el otro no, van a dividirse. Y es bueno que haya divisiones a veces, querido. Bueno, las divisiones a veces son buenas. ¿Por qué? Porque manifiesta dónde está el corazón. ¿O está con Dios o no está con Dios? Se acabó. En otras palabras, querido, el costo de los discípulos por seguir al Señor tendría una repercusión no solo eterna, sino incluso entre los propios miembros de una familia. Te hago una pregunta, ¿te gustaría ver a tu familia dividida? Yo creo que ninguna persona sincera diría, no, ¿cómo se te ocurre? Si amo a mi familia, pero si Dios te pidiera a tu familia, ¿o lo sigues a Él o sigues a tu familia? ¿A quién sigues? Oh. Y uno dice, oh, buena pregunta. Bueno, el Señor te dice, el que no ama padre, madre, el que ama padre, madre, hijo, mujer, todo, más que a mí, ¿qué dice? Al final, no es digno de mí. Él lo dice. Si tú amas más a tu esposa, a tu hijo, a tu nieto, a tu sobrino, a quien sea, más que a Dios, no eres digno de Dios. ¿Por qué? Porque Dios te dice, o eres todo mío, o no eres mío. Acaba. No es un tema muy popular, pero querido, ese es el costo. Ese es el costo.
por eso tienes que pensar en ese costo. No puedes no pensar, no puedes bajar el costo, el nivel, porque eso no es así. Si Dios te pidiera hoy día dar tu vida por Él, estaría dispuesto a decir, sí, Señor, yo voy, yo hago, no importa, es lo que me cuesta. ¿Estaría dispuesto? Una buena pregunta que tienes que contestarte, porque eso dice el texto, porque eso venía a ser Él. Este pequeño, querido, que estaba en los brazos iba a dividir a una nación, y lo hizo. ¿Se acuerdan? Dividió una nación. Unos decían, puede ser el Cristo, otros decían, es el Cristo, decían, este no puede ser el Cristo. Lo dividió. Estaban todos peleados con todos. La pregunta es, ¿a quién vas a seguir tú? Querido, todo eso pone de manifiesto la tensión que habría con la venida del Señor en el aspecto espiritual. De hecho, vemos en Juan capítulo 1, verso 9 a 12, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía de este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Fíjate, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, Dios puede estar hechos hijos de Dios. O sea, nadie, querido, se supone que venía a salvar a una nación y la nación no lo quiso. No lo quiso. No queremos a este. Con eso en mente se puede decir, querido, que no solo algunos judíos se salvarían, sino que también muchos de ellos tropezarían con él. Como vemos, de hecho, en Mateo 21, 43 y 44, cuando el pueblo rechazó a su Mesías, dice el texto en Mateo 21, no solamente rechazaron al Mesías, sino el reino. Dice, por tanto digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzarán. En otras palabras, dice, si tú estás sobre mí, vamos bien, pero si yo caigo sobre ti, vas a morir. Este fue puesto para caída y levantamiento, dice, de muchos. Esa es la idea. Querido, aquí los judíos iban a tropezar, los gentiles también, todos iban a caer ahí. Si tú piensas que el Señor vino acá solamente a tener una banderita de paz, amor para todos, no, que estás equivocado, querido, estás leyendo a otro Cristo. Eso no es de la Biblia. Porque el Cristo de la Biblia fue bien directo, muchas veces. Muchas veces. Y fue claro con sus discípulos. Él no le contó la parte linda del tema del discipulado, de seguirlo a él, le contó la parte dura. Los van a perseguir, los van a matar por causa mía. ¿Tú crees que los discípulos no sabían eso? Ellos lo sabían, querido. Ellos no iban como ciegos, ellos sabían a lo que iban. Y sabiendo, y nos vamos. Hay que morir, morimos. No veas, querido, que este pequeño niño era un pequeño indefenso. Este iba a ser algo que ningún otro hombre ha hecho en la humanidad. Dividirla. Hoy, querido, el mundo se divide en dos grandes grupos. O eres creyente o no creyente. Se acabó. No hay más. O crees en Cristo como el Señor y Salvador de tu vida, o no crees en Él. De manera, querido, que Cristo sería la pieza decisiva de la nación. Pero otro aspecto de lo que Simeón anuncia aquí es que Jesús sería por señal que será contradicha. Ahora, la palabra contradicha no expresa básicamente cabalmente la idea de lo que está diciendo Simeón. La palabra significa hablar en contra, rechazar o negar, y esa es la idea. ¿Ya? Y eso no solo fue parte del ministerio del Señor en relación al pueblo y sus representantes, sino que en la misma crucifixión vemos esta oposición y rechazo ante su rey. Eso significa, querido, en la nación todos rechazaron al rey. Estamos en contra, incluso de la familia del rey. Si tú piensas que es difícil para ti vivir en una familia de a veces de no creyentes, imagínate para el Señor, que ni su propia madre creía en él, ni sus hermanos, ni su pueblo con el que habitó.
De hecho, dice la Biblia que en Nazaret no pudo hacer muchos milagros porque no creían. Y él dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. O sea, querido, imagínate, los más cercanos no creían. Mostrando tantas cosas. No. Si tú crees que te sientes solo, piensa en él. Fíjate que él nunca se quejó de estar solo. ¿Te has fijado eso en el Señor? La única vez que dijo algo de eso fue en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En otras palabras, como que el Señor le dijera, Padre, ¿por qué me dejaste solo? Es el único momento en los evangelios donde el Señor hace una oración al Padre de que se siente solo. ¿Te fijaste? Tenía a todo el mundo en contra suya, querido, y él, pero él estaba así, él pensaba que él sabía que estaba con uno, y eso era suficiente para él, Dios. Nadie más. Este rechazo de la nación llevaría consigo la muerte de este pequeño que nacía y quería sufrir a su madre. De hecho, verso 35, para terminar, dice, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y fíjate que desde muy temprano se vio esa lejanía de parte de Jesús hacia su madre. ¿Y cómo sabes eso? Bueno, ¿se acuerdan? Más o menos a los 12 años, él se pierde en el templo. ¿Y qué le dice a su madre cuando lo encontraron? ¿No sabía él que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Un buen chileno le pegó el medio palo a la mamá. ¡Pah! ¿Y qué dice la Biblia, Lucas? Y eso lo meditaba su madre en su corazón. Yo creo que está pensando aquí, en esta expresión de lo que le dijo Simeón. Este te va a causar dolor. Después vemos en Caná de Galilea, donde sus discípulos son invitados y se hace la primera señal, ¿se acuerdan? Y María dice, se acabó el vino. Jesús podría haberle dicho, madre, no es mi hora. Pero ¿cómo le dice? Mujer. Con mucho respeto, pero marcando distancia. Mujer, mi hora no ha llegado. Imagínate por una madre que tu hijo te diga, ya, el primer palo ya te lo paso, pero después el segundo, al frente de todo, te diga, mujer. Yo creo que aquí algunos dicen, ¿cómo que mujer? Un par de guardias, ¿cierto? ¿Qué te creí? Pero aquí vemos al Mesías, marcando esa distancia y diciendo, yo tengo otras cosas más importantes que no están en tu prioridad, pero sí en las mías, que es Dios. Y la cosa que más le causaría dolor sería ver a ese pequeño muerto en una cruz. Eso sí. Eso marcó el corazón de, me imagino, de María, porque ella lo conocía perfectamente. Imagínate ver a tu hijo muriendo una de las muertes más sangrientas que han existido, por decir yo soy hijo de Dios. ¡Wow! Por eso, fíjate que Simeón la está adelantando, dice, en realidad dice ahí, y una espada traspasará tu misma alma. No otras palabras, es como que te va a rasgar, te va a doler. Imagínate a María ahí, viendo al Señor frente a sus ojos y diciéndole a su discípula, amado el Señor, y ahí tu madre. Y mira a María, yo me imagino a María ahí mirando a su hijo y escuchando de él esas palabras, de tu madre, cuídala. En otras palabras, como si diciéndole, cuídamela, yo me tengo que ir. Dice, para que sean, ¿cuál era el propósito de eso? Para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y eso fue una realidad. Dice Lucas que él no se fiaba de los hombres porque sabía todo lo que había en ellos.
En más de una ocasión se acuerda y dice, ¿por qué caviláis en vuestros pensamientos? Él sabía lo que los hombres pensaban y se lo decía, y se les decía. Él revelaba la intención del corazón de los hombres, queridos. Y lo sigue haciendo. En medio de su iglesia sigue manifestando la intención de los hombres. Entonces, ¿cómo lo sabes? Ananías y Zafira, acuérdate. ¿Vendiste tanto en la edad? Sí, y todo. Soy el Padre Hurtado 2.0. Lo di todo. Muerto. Porque pensaste en engañar al Espíritu Santo. Y después viene la señora, la señora. ¿Vendiste? Sí. Ahí vienen los que sacaron a nuestro esposo, saquenla ahí ahora. ¿Reveló los corazones? Sí. Pero nos está diciendo ustedes son mentirosos. Querido, si bien hemos visto cómo el Señor nace, deben entender que desde que nace, la vida de la familia fue marcada, no solamente la del niño. Ven a José, que no se habla mucho de él, pero lo que se habla es excepcional. Y vemos a María, que es la que más duró en vida, cómo tuvo que sufrir y cómo tuvo que entender el plan de Dios para ese pequeño. Querida, a veces no entendemos los planes de Dios. Y no espero que lo entiendas. Solo espero que confíes. No, a veces no es necesario saber todos los detalles. A veces es necesario saber que tenemos un Dios que maneja todos esos detalles. Es lo mejor. Porque puedes descansar en ese Dios. Querido, María ha pasado ya por 3 anuncios. Zacarías, Elizabeth, el ángel, Simeón, 4. Y todo eso ya guardándolo en su corazón. Y al mismo tiempo viendo en ese pequeño el cumplimiento de una de las más grandes promesas hechas a un pueblo y por la cual hoy estamos aquí sentados. ¿Cierto? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu cuidado, por tu misericordia, gracias porque nos bendices, Señor, al escuchar tu palabra, a poder exponerla y también entenderla. Te ruego, Señor, que nuestra mirada se fija en ti, Señor. Que a pesar del costo que nos lleve a seguirte, Señor, permítanos siempre tener un corazón dispuesto a ir incluso hacia la muerte si fuera necesario. Gracias, Señor, porque desde pequeño, Señor, estaba anunciado que marcaría, Señor, la historia. Y mayormente aún nació y lo has hecho, Señor. Y gracias porque dentro de esa historia, Señor, nos has marcado a nosotros para seguirte, Señor, como también dijiste, Señor, en tu palabra. Te ruego que nos bendiga, Señor, durante el curso de este día y nos ayudes a seguir creciendo a la imagen de aquel que nació, vivió, murió y resucitó y hoy en día está a la diestra del Padre y un día le esperamos para verle cara a cara. Gracias, Señor, en Cristo Jesús oramos. Amén. 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 Bien. ¿Quién es la partera? Adelante, acá, por favor. Bien. Quiero leerles un versículo, Éxodo 35, 29, que dice así: de los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda obra que Jehová había mandado por medio de Moisés, hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Amén. Amén. Oremos. Padre bueno, eterno, misericordioso Señor, le damos gracias, Señor, porque podemos ofrendar, porque todo lo que tenemos y somos de su mano generosa y poderosa viene. Gracias, Señor, por esta bendición y se lo agradecemos siempre en Cristo Jesús. Amén.